Los obusiers de 400 Modele 1915 y 1916 fueron obuses de ferrocarril franceses que entraron en acción durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. El Modele 1915 y 1916 fue el obús de ferrocarril de mayor calibre en servicio con el ejército francés durante la Primera Guerra Mundial. Aunque la mayoría de los combatientes tenían artillería pesada de campaña antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, ninguno tenía un número adecuado de armas pesadas en servicio, ni habían previsto la creciente importancia de la artillería pesada una vez que el frente occidental se estancó y comenzó la guerra de trincheras. Dado que los aviones de la época aún no eran capaces de transportar bombas de gran diámetro, la carga de entregar una gran potencia de fuego recayó sobre la artillería. Dos fuentes de artillería pesada adecuadas para la conversión al uso de campo fueron los cañones de defensa costera y los cañones navales excedentes. Sin embargo, una paradoja que enfrentaron los diseñadores de artillería de la época, mientras que los cañones navales de gran calibre eran comunes, las armas terrestres de gran calibre eran menos comunes debido a su peso, complejidad y falta de movilidad. Los cañones de campaña de gran calibre a menudo requerían una preparación extensa del sitio porque los cañones tenían que dividirse en múltiples cargas lo suficientemente livianas para ser remolcadas por un equipo de caballos o los pocos motores de tracción de la época y luego reensambladas antes de su uso. La construcción de una nueva arma podría abordar el problema de desmontar, transportar y volver a ensamblar una pistola grande, pero no necesariamente abordaba cómo convertir las armas pesadas existentes para hacerlas más móviles. El transporte ferroviario resultó ser la solución más práctica porque se abordaron los problemas de peso pesado, falta de movilidad y tiempo de instalación reducido, quizás influenciado por el éxito del obús Big Bertha de 420 mm alemán en los fuertes belgas de Lieja, Namur y Amberes, y el fuerte francés en Maubeuge. El ejército francés emitió un requisito de nueva artillería pesada capaz de destruir profundamente excavados en trincheras alemanas y fortificaciones de hormigón. Los cañones de defensa costera y los morteros de asedio existentes de 200 o 300 milímetros habían demostrado ser solo moderadamente efectivos, por lo que la nueva arma tendría que ser mucho más grande. El alcance y la velocidad no fueron consideraciones primarias. En cambio, el fuego de ángulo alto, el peso del proyectil y el rendimiento explosivo fueron las consideraciones principales. Dado que los Modele 1915 y 1916 se clasificaron como obuses en lugar de armas de fuego, esto significaba que el cañón no necesitaba ser muy largo. Dado que no había suficiente capacidad industrial o materiales para producir una nueva arma, se decidió convertir los cañones de armas navales excedentes. Había dos modelos de obús producidos, el Modele 1915 y el Modele 1916, que se diferenciaban por los cañones utilizados. El 22 de julio de 1915, a petición del cuartel general francés, el Ministerio de Guerra ordenó la construcción de 8 obuses y vagones de ferrocarril modelo 1915 de Saint-Chamond. Los cañones de estos obuses fueron una conversión de los cañones navales Cannon de 340 mm, Modele 1887 L42 existentes, que se acortaron a 25 calibres y se perforaron a 400 mm. Los barriles procedían del acorazado anterior al acorazado desmantelado Brennus y de los dos barcos de defensa costera clase Valmy. 6 barriles se convirtieron en 1915 y otros 3 lo siguieron a principios de 1916. De los 9 barriles convertidos, 8 estaban montados sobre rieles, mientras que el 9º tubo sirvió como pieza de prueba en el campo de tiro de Gabres. En enero de 1917 se realizó un segundo pedido de 4 obuses y vagones de ferrocarril modelo 1916 más con 3 tubos de repuesto. Los cañones de estos obuses fueron una conversión de los cañones navales Cannon de 340 mm, Modele 1912 L45 existentes, que se acortaron a 25 calibres y se perforaron a 400 mm. Estos procedían de los acorazados clase Normandía cancelados. Tanto el Modele 1915 como el Modele 1916 tenían las mismas características generales y usaban los mismos proyectiles. La vida útil teórica del cañón era de 1000 disparos y en caso de un gran desgaste del cañón, se planeó perforar los cañones nuevamente a 415 mm, pero esto nunca se implementó. Comparando el cañón naval original y el obús modificado, el cañón Modele 1915 y el Modele 1916 es un 25% más corto, el proyectil más grande pesa casi el doble, la velocidad de salida es solo el 60% del original y el alcance del proyectil es ligeramente menor a pesar de disparar a mayores ángulos de elevación. Con el éxito de la Modele 1915 y el Modele 1916 en mente, el ejército francés solicitó que se construyeran más obuses. Sin embargo, la falta de barriles de 340 mm aptos para la conversión les obligó a buscar una alternativa.
La alternativa era convertir el excedente de cañones navales Cannon de 305 mm, modelo 1887 L45 en 370 mm, utilizando el mismo proceso de acortar los cañones, perforarlos y construir vagones de ferrocarril para ellos. Los 8 obuses resultantes y los 4 barriles de repuesto se denominaron obusier de 370 modelo 1915 y sirvieron junto con el obusier de 400 modelo 1915 y modelo 1916 tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial. El vagón de ferrocarril para los obuses se llamó afuta con acento grave Berceau Saint-Chamond y se utilizó en varios cañones de ferrocarril diferentes. Los obuses estaban montados sobre bases de acero rectangulares que estaban suspendidas sobre 2 bogies de ferrocarril. El bogie trasero tenía 4 ejes, mientras que el bogie delantero tenía 6 ejes. El número de ejes se determinó mediante el límite de peso para los ferrocarriles europeos de 17 toneladas por eje y 17 por 10 igual a 170 toneladas. Dado que los cañones eran armas navales que no estaban diseñadas para usarse en ángulos de elevación altos, los muñones se reubicaron relativamente hacia adelante y los obuses pesaban en la nariz, por lo que el bogie delantero tenía más ejes que el trasero. Los obuses tenían un bloque de recámara Welling y usaban cargas y proyectiles embolsados de cargas separados. Para cargar el obús, se bajó el cañón a -8 grados y se pudo montar una rampa de carga en la recámara del obús. Los obuses tenían un sistema de retroceso de cuna hidroneumática, donde la cuna retrocedía hacia una cubierta trasera ligeramente inclinada que ayudó a devolver el obús a la batería después de disparar. El carro usaba un anclaje de plataforma en el suelo y el bogie trasero se podía levantar para ayudar a absorber el retroceso. El carruaje usaba una montura transversal de automóvil, por lo que el recorrido se limitó a unos pocos grados a cada lado de la línea central de los obuses. Los obuses normalmente requerían 2 días de montaje antes de disparar, que consistía en reforzar un área de vía con vigas de madera y cavar un pozo para el ancla de tierra y otro para la recámara de obuses en ángulos altos de más de 45 grados. También había 4 soportes de gato que podían bajarse a la plataforma y sujetarse a las vigas para proporcionar una plataforma de disparo estable. Las baterías de los ferrocarriles franceses solían estar formadas por 2 trenes. El primero fue el tren de disparos, con una locomotora, un vagón taller, 2 vagones de municiones y 1 o 2 cañones de ferrocarril. El segundo fue el tren administrativo, con una locomotora, vagones de munición adicionales, un vagón de cuartel general, 3 o más vagones de atraque, un vagón de cocina y vagones para material de construcción y equipo de elevación. En 1916 había 4 baterías y en 1918 6 baterías, cada una con 2 obuses por ejército. Cada batería estaba comandada por un capitán de artillería, con un teniente y un total de 125 hombres. El primer uso de la modelo 1915 y 1916 fue durante la batalla de Verdún. 2 modelo 1915 y 1916, los de la 77 Batería del Tercer Regimiento de Artillería a pie, se desplegaron 13 kilómetros al suroeste en Valleicourt para participar en la preparación de la contraofensiva francesa el 21 de octubre de 1916. Se estimó que durante esta batalla se dispararon 373 rondas de 370 mm y 400 mm. Fort Douaumont fue el primero en ser alcanzado y luego Fort Vaux. El 23 de octubre de 1916 de los aproximadamente 50 proyectiles que golpearon el fuerte, 6 perforaron las obras defensivas de concreto, tierra y mampostería. El primero estalló en la enfermería, otro en el pasillo, otros 3 destrozaron una casamata anexo al cuartel y por último, un depósito de municiones fue alcanzado, provocando un incendio. Las explosiones y los gases tóxicos obligaron a la guarnición alemana a evacuar el fuerte, lo que permitió a los franceses volver a ocuparlo al día siguiente. El siguiente uso de la modelo 1915-196 fue durante la preparación de artillería de la batalla del Somme. A partir del 30 de junio de 1916 bombardearon la comuna de Morcourt y redujeron a ruinas las aldeas fortificadas de Herbecourt, Estrées y Belloil-Santerre. En abril de 1917 la ofensiva francesa sobre el Chemin des Dames fue acompañada de ataques al norte de Reims. Los ataques de artillería preparatorios tenían como objetivo los fuertes de Brimont, Huitry-les-Reims y Berru, así como túneles y refugios bajo el monte Cornillet y Mont Saint-Nom. Los 3 túneles estaban hasta 30 metros bajo tierra y podían contener hasta 3 batallones que podrían usarse para contraataques alemanes. Fotografías aéreas mostraron las entradas y los conductos de ventilación de este complejo subterráneo. Esto, complementado con la información proporcionada por un preso, los llevó a ser atacados. Los primeros 12 disparos apuntaron a las entradas del túnel para sellar a los alemanes.
El 20 de mayo de 1917 los conductos de ventilación fueron atacados y uno de los proyectiles, disparado desde Mourmelon-le-Petit, penetró los 30 metros de piedra caliza y explotó en la galería del túnel, matando a más de 400 que murieron por la explosión, el colapso del túnel y asfixia. Al menos 2 de estas armas fueron operadas por el 53 Regimiento de Artillería Costera, Cuerpo de Artillería Costera en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Casi toda la artillería pesada y ferroviaria tripulada por el ejército de los Estados Unidos en esa guerra fue operada por unidades de artillería costera. El ejército de los Estados Unidos construyó un obús de ferrocarril experimental único de 406 milímetros, el M1918, con cierta influencia del diseño francés. Basándose en la experiencia con estas armas, Coast Artillery abandonó el carruaje de desaparición de ángulo bajo, después de desplegar uno en Fort Ritchie, Nueva York, para su próxima generación de grandes cañones de defensa costera, el cañón de 16 pulgadas M1919 y el obús de 16 pulgadas M1920. Barbetas se diseñaron carruajes con una elevación de 65 grados para que las nuevas armas permitieran disparar a medida que se acercaban los barcos enemigos. Este tipo de carro se utilizó más tarde para nuevas instalaciones de cañones ex-Navy de 16 pulgadas en la Segunda Guerra Mundial. Los 12 obuses se desplegaron en baterías del 371 Regimiento de la Artillería Lourde sur Bois-Ferré, en el área de Alsacia y Lorena para reforzar las defensas de la línea Maginot. Sin embargo, no vieron ninguna acción debido a la falta de objetivos en esos sectores. Después del armisticio francés, 8 de estos fueron utilizados por los alemanes bajo la designación 40 cm Haubitze, Eisenbahn 752. 2 baterías, número 693 y 686, estaban compuestas por 3 obuses cada una y se utilizaron durante el asedio de Leningrado. Las otras 2 actuaron como repuestos. Se cree que ninguno sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Las características principales son: peso, 137 toneladas. Barril, 47,5 toneladas. Largo, 19 metros. Longitud del barril, 10,6 metros L25. Cascarón, carga separada de cargas y proyectiles en bolsas, calibre, 400 milímetros. Recámara, bloque de recámara Welling. Retroceso, hidroneumático. Carro, bogie de eje 1x4 y bogie de eje 1x6. Elevación, menos 8 grados más 65 grados. Cadencia de fuego, una ronda cada 5 minutos. Velocidad de salida, entre 465 y 530 metros por segundo. Alcance de tiro efectivo, entre 13 y 14 kilómetros. Alcance máximo de disparo, 16 kilómetros.